Buenos días, hermanos. Nuevamente nos gozamos en estar juntos, adorando y glorificando a nuestro Dios. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios, a celebrar las bendiciones, los cuidados, su amor. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús, que Él sea con nosotros, dándole la honra y la gloria a Él. En esta hora vamos a alabarle y vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad, porque Él es el Rey de Reyes. Seguimos alabando al Señor, le damos gloria y honra por su misericordia y le adoramos porque Él ha sido misericordioso. Su gracia siempre ha estado a nuestro favor, siempre ha estado con nosotros y Él derrama de su misericordia, de su gracia continuamente en nuestras vidas. Cantemos al Señor en esta hora.
the way. Y seguimos alabando al Señor, hermanos, en esta mañana, glorificándole y agradeciéndole por su misericordia, por su cuidado, su amor, y en estos momentos de crisis, especialmente porque Él se ha manifestado, y ahí en esos momentos, en esas situaciones difíciles, donde a veces nosotros sentimos que no podemos, Él abre camino para que nosotros sigamos adelante. Gloria a Dios. Cantemos. También debemos seguir glorificando el nombre de nuestro Dios, recordando la fidelidad de Él, su misericordia, cómo Él nos ha levantado y en todo momento ha sido con nosotros. Que sea nuestra oración: Señor, enséñame a amarte cada día, a glorificar tu nombre y a ser una bendición para otros. Puedo hacer más.
amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. When I think about your cross and of everything you gave, your blood was drawn for me to erase all my sins. When I think about your hands, to this day we have made it by your faithfulness. And I don't want to come home. I've tried and I want more. I wanna love you more and more each day. Show me how to love you and obey, according to your justice and your truth. With my life I want to worship you. Everything I have, all that I am, everything I've been, I gave to you. Wanna lay my life before you, like a fragrance at your feet. Whoa, whoa, Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Damos gracias a Dios, hermanos, por estos cantos tan hermosos que nos hacen reflexionar acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Y yendo en esa misma línea, le queremos dar gracias a Dios porque podemos reunirnos nuevamente en este día tan especial. Si usted está con vida, si usted no está en un hospital, no está recluido en una cárcel, está en su casa, está con su familia, bueno, es una bendición de parte de Dios. Y aunque todos tenemos que estar en casa, apartados por la crisis del virus, sin embargo, podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta mañana les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11. 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Vamos a orar para suplicar la bendición de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Venimos ante tu presencia agradecidos, bendecidos, Señor eterno, por tu misericordia, porque en toda situación tú has estado con nosotros, porque en todo momento tú nos consuelas, nos ayudas en medio de la tribulación, nos bendices y nos haces recordar que tú estás con nosotros, que tú eres un Dios fiel y misericordioso, y Señor, que tenemos un día más para glorificar tu nombre, que es por ti que estamos acá, que es por ti, Señor, porque tú no has terminado con nosotros, tú continúas obrando, tienes planes para cada uno de tus hijos, y Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tú obres en aquellos que están atribulados, que están en un cuarto de hospital, aquellos que están enfermos, y que tú hagas tu obra, Señor, aún en los médicos, en los policías, en todos los que están sirviendo, Señor, que tú les fortalezcas en esta hora, que aquellos que han perdido sus familias, algún ser querido, Señor, tú les consueles y seas con ellos en medio de la tribulación. Habla tú en esta hora, Señor, háblanos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes en 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11. El tema es el Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El gran predicador Charles Spurgeon dijo en una ocasión: padezco de una gran depresión del espíritu, tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. Es interesante que un hombre que fue un gran hombre de Dios, un tremendo predicador, o el predicador más grande de Inglaterra, dijera estas palabras: el desaliento no respeta a persona alguna. Es más, parece que ataca más a aquellas personas que tienen más éxito que los que no lo tienen. Porque mientras más alto subimos, pues más alto es el golpe en la caída. Por esto no nos sorprende que cuando leemos que el apóstol Pablo dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, y que llegó
incluso al punto de perder la esperanza de conservar la vida, ahí en 2 Corintios 1:8, a pesar de la grandeza de su persona, a pesar de la persona que él era, del apóstol, de la obra tan grande que él hizo, a pesar de todo, él era simplemente un ser humano como usted y como yo. Sin embargo, ¿cuál era el secreto de Pablo para tener la victoria cuando soportaba las pruebas? Su secreto, indudablemente, era Dios. Así que, mi amado hermano, mi amigo, cuando te sientas desanimado, cuando estés listo ya para tirar la toalla, aparta tu atención de ti mismo. Olvídate de tu situación y enfócate en Dios. Pablo, de su propia experiencia, de ese tiempo difícil, nos cuenta cómo podemos hallar ánimo en Dios. Y él nos hace las siguientes 3 recordatorios. En primer lugar, recuerda lo que Dios es para ti. Recuerda lo que Dios es para ti. En el versículo 3, Pablo nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empieza su carta con una doxología, con una alabanza. No podía alegrarse tanto por sus circunstancias, pero sí podía alegrarse en medio de sus circunstancias en Dios, el cual sabía él que estaba en control de toda situación. Pablo había aprendido a través de su experiencia con Dios que la alabanza es un factor muy importante para alcanzar la victoria sobre el desánimo y sobre todo la depresión. Entonces, alabar a Dios, reconociendo lo que Él ha hecho, cambia las cosas, tanto como la oración. Y nos dice en este versículo que debemos alabarle. ¿Alabarle por qué? Porque Él es Dios. Ahí la frase bendito sea Dios se halla también en otros 2 lugares aquí en el Nuevo Testamento, en Efesios 1:3 y en 1 de Pedro 1:3. En Efesios 1:3 Pablo alabó a Dios por lo que él había hecho en el pasado, cuando nos escogió en Cristo, dice el versículo 3, y en el versículo 4 de Efesios 1:4 nos dice: y nos bendijo con toda bendición espiritual. En 1 de Pedro 1:3 alabó a Dios por las bendiciones futuras y por una esperanza viva. Sin embargo, aquí en 2 Corintios, Pablo alaba al Señor por las bendiciones presentes, por lo que Dios estaba realizando en el momento. Entonces debemos alabar a Dios, porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice este versículo 3, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por causa de Jesucristo que podemos llamar Padre a nuestro Dios y acercarnos a Él con toda confianza como hijos suyos. Todo lo que el Padre hizo por Jesucristo cuando estaba ministrando aquí en la tierra, lo sigue haciendo en el día de hoy, con sus hijos amados. Y nosotros, hermanos, somos preciosos para el Padre. Así que Él cuidará de cada uno de nosotros y cuidará también que las presiones de la vida no nos destruyan. A veces llegamos a ese punto en el cual sentimos que ya no podemos más, pero tenemos que en ese momento tomar una decisión. Nos vamos a sentir desanimados, nos vamos a decir que ya para qué seguir adelante, o vamos a enfocarnos en aquel que sabemos que nos ayuda en todo tiempo, que Él está allí continuamente y no nos deja en ningún momento solos. Por lo cual entonces debemos alabarle, como dijimos, porque Él es Dios. En segundo lugar, alabarle porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, porque Él es el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación.
Cuando pensamos nosotros acerca del Dios de toda consolación, encontramos que consuelo y consolación son derivados y se repiten 10 veces aquí en estos versículos del 1 al 11. Dios no nos da una palmadita y nos dice, ya, tranquilo, tranquilo, todo está bien. Lo que Dios hace va más allá, por supuesto. Lo que Dios hace es que fortalece nuestros corazones. Fortalece nuestros corazones para que podamos enfrentar las pruebas y triunfar sobre ellas. La palabra confortar quiere decir venir al lado de alguien para ayudar. Es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, el Consolador, allí en San Juan capítulo 14 al 16. Dios puede animarnos por su palabra y también por medio de su Santo Espíritu, pero algunas veces lo hace a través de otros hermanos para darnos el estímulo que necesitamos. En 2 Corintios 7 y 8 encontramos lo siguiente. Pablo nos dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo nos dice que Dios nos anima, nos consuela, el Espíritu Santo nos fortalece, pero también Dios nos usa unos a otros para animarnos, para que podamos ser de bendición unos a otros. Cuando usted se haya desanimado bajo circunstancias difíciles, tal vez sea fácil concentrarnos en nosotros mismos. Enfocarnos en el problema que nos está rodeando. Pero el primer paso que debemos dar es mirar por fe al Señor Jesucristo. Decirle, Dios, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que en este momento de crisis me olvido en determinado momento que tú estás conmigo. Pero tú siempre, tú eres fiel. Tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces debemos enfocar nuestra mirada en Jesucristo y darnos cuenta todo lo que Dios ha sido para nosotros, lo que Dios ha sido para ti en estos años pasados, en estas semanas, en estos días. Y decir como el salmista en el Salmo 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Cuando sabemos de dónde viene la ayuda, podemos estar seguros, a pesar de que tiemble, a pesar de que tengamos el virus a nuestro alrededor nuestro. Sin embargo, sabemos quién está por nosotros. Y también en momentos de crisis, como hay ahora, se está acercando el virus más y más, poder consolarnos y en tribulación decirle a Dios, Señor, gracias, 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 porque tú eres mi socorro viene de Jehová. En segundo lugar, recuerda lo que Dios hace por ti. El versículo 4, la primera parte nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él nos consuela. Versículos 8 al 11 también nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Gloria a Dios, el cual nos libra y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así que recuerda lo que Dios hace por ti. Recuerda que no estás solo, Dios está contigo. Sin embargo, Él permite que vengan las pruebas. En griego hay 10 palabras básicas para sufrimiento y Pablo usa 5 de ellas en esta carta.
las palabras que él utiliza son estrecho, confinado, bajo presión, y también la palabra tribulación una y otra vez en este pasaje. Pablo se sentía oprimido por las circunstancias difíciles y la única dirección en que podía mirar entonces, o sea, cuando uno ya está hasta abajo, lo único que puede hacer es mirar hacia arriba, porque ya no puede ir más abajo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, mirando hacia arriba, hacia nuestro Dios. En 2 Corintios 1, versículos 5 y 6, Pablo usó la palabra aflicciones, la cual también se usa para referirse a sufrimientos, los sufrimientos de nuestro Salvador. Y la palabra que encontramos aquí en estos versículos 5 y 6 dice, porque de tal manera que abunda, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Este pasaje nos hace meditar en la situación que estamos viviendo en el día de hoy, donde muchas personas están sufriendo, donde hay personas que adquieren, son contagiados con el virus y van al hospital y ya no pueden ser llevados, recogidos del hospital por la familia para velarlos, para decirles un adiós. Y hemos escuchado de personas que están en el hospital, que están contagiados, que están muriendo, llamando a sus familias para despedirse de ellos. Qué terrible, qué situación tan tremenda está sucediendo en este tiempo. Y esas personas necesitan que nosotros, que estamos bien, que tenemos a Cristo, que podamos ser de bendición a esas personas, orar por cada uno de ellos, porque hay la pregunta, pero ¿por qué se murió? ¿Por qué se contagió? La pregunta no es esa. Dios permite que vengan pruebas. Sin embargo, Él está con nosotros. Él es el que nos sostiene. Él es el que sabe todas las cosas. La situación con el virus no se le ha ido de la mano a Dios. Dios está en control todavía. Entonces, hay sufrimientos en la vida en la que estamos nosotros, con las personas que hay a nuestro alrededor. Y la palabra de Dios nos dice que esa tribulación va a ser para consolación. Y en este momento yo sé que muchas personas no lo pueden entender. No pueden entender esa situación. Porque cuando se está en medio de la tormenta, el ruido de la tormenta no nos deja escuchar la voz de Dios. Nunca debemos pensar en las aflicciones como un accidente. Debemos entender que Dios está en control, que Dios está permitiendo esa situación, no es por el destino, por la casualidad, es porque Dios nos está permitiendo pasar por esas dificultades, por esa aflicción, para que luego podamos ser de bendición en la vida de otras personas. Si Dios está en control, entonces podemos confiar en Él. Si no hay nada que controle, como en este momento, si no entendemos, si no reconocemos que Dios todavía está en control de este virus, si pensamos que es el virus y que está suelto y que no hay nada que lo pueda parar, estamos entonces acabados, ya no podemos hacer nada más. Sin embargo, si nosotros pensamos y meditamos y oramos para que Dios nos dé ese entendimiento y podemos entender que Dios está en control, entonces podremos sobreponernos a las circunstancias solamente con la ayuda de Dios. Dios nos anima en todas nuestras tribulaciones, nos enseña por medio de su palabra, para que Él permite que nosotros nos vengan pruebas. Pero también
Dios está en control de esas pruebas. El versículo 8 nos dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Pablo mismo estaba pasando por tribulación. Él dice: esa tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo sé que muchas personas en este momento, policías, bomberos, enfermeras, doctores, etcétera, todos los que están sirviendo, aún los que están limpiando en los hospitales, están en peligro de contraer el virus, están en peligro de muerte, como dice Pablo. Él llegó al momento de pensar que tal vez iba a morir, que le iban a ordenar su muerte, y sin embargo, él sabía que Dios estaba en control. Aunque está la situación más allá de nuestras fuerzas, todavía Dios está en control de la situación. Dios nos capacita para que soportemos nuestra prueba, nos dice el versículo 20. El versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos. Lo primero que Dios tiene que hacer es hacernos entender que nosotros somos débiles, somos más débiles de lo que nosotros pensamos. Pablo era un siervo de Dios, había atravesado diferentes situaciones en su vida. Sin embargo, estaba pasando por pruebas, pero Dios quiere que confiemos en Él, no solamente en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestra experiencia, ni siquiera en nuestra espiritualidad. En el momento en que usted y yo nos sintamos confiados y capaces de hacerle frente al enemigo, a cualquier situación, vamos a fracasar miserablemente. Segunda a los Corintios 12:10 nos dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había orado, le había pedido a Dios por una enfermedad que él tenía, y él dice que Dios simplemente le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted dice: Señor, ya no puedo más, Señor, no puedo solo, necesito de tu ayuda, Dios se va a manifestar. Él espera que usted clame a Él, espera que reconozca que nuestra única ayuda es Dios. Nadie más le va a poder ayudar, ni siquiera los médicos. Los médicos le pueden dar algo para confortarle, pero hasta el momento todavía no hay una cura. Así que volvamos nuestros ojos hacia Dios, miremos, recordemos que nosotros somos finitos, pero Dios es infinito. Gloria a Dios. Pablo no negó sus sentimientos, cómo se sentía, no negó lo que estaba pasando, sus emociones. Simplemente era humano. Y él dice: en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, etc. Ahí en 2 Corintios 7:5. Tenemos que recordar que Dios nos libra de nuestras tribulaciones. El versículo 10 nos dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo vio la mano de Dios que lo estaba librando. Sea que mirara hacia atrás o hacia alrededor o hacia adelante, él sabía lo que Dios ya había hecho atrás, en su pasado. Él había experimentado la mano de Dios. Él ya había sido dejado por muerto, lo habían apedreado y lo habían dejado ahí fuera de la ciudad. Lo dejaron ahí porque pensaban que ya había muerto. Esto no era nuevo para él. Y él sabía que Dios nos libra
en nuestras tribulaciones. Él nos libra de toda tribulación. Y a través de nuestra vida, a través del tiempo, a través de nuestro caminar con Dios, nosotros sabemos que podemos salir adelante. Pablo nos dice, usa la palabra que significa ayudarnos a salir del aprieto, salvarnos y protegernos. Dios no siempre nos libra de inmediato, ni tampoco de la misma manera, pero Dios se manifiesta. No todos los cristianos van a ser exentos de este virus. Hay cristianos que ya están enfermos, hay otros que ya murieron, porque nuevamente Dios está en control. Algunos ya han sido llamados por Dios. Y como ejemplo encontramos o recordamos que Jacobo fue decapitado. Sin embargo, Pedro fue librado de la prisión. Ambos fueron librados, pero de maneras diferentes. Algunas veces Dios nos libra de nuestras pruebas y en otras nos libra a través de las pruebas. La liberación divina vino en respuesta a la fe de Pablo, tanto como la fe de las personas que oraban en Corinto. Ahí en el versículo 11, como nos dice lo siguiente: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, por la oración de muchas personas. Dios nos ayuda a salir de la situación y nos protege. Salmo 34:6 nos dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. También Dios se glorifica por medio de nuestras pruebas. Como dice este versículo 11, ustedes cooperaron a favor nuestro con la oración. Cuando sabemos de un hermano que está en situación difícil, cuando sabemos que algunos están en esa posibilidad de muerte, y se manda un mensaje, recibe un mensaje de alguien que está con el virus y empieza a pedir: Señor, hermanos, oren, amigos, oren por esta persona. Y empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios y nos unimos en esa petición de oración. Entonces Dios empieza a accionar, empieza a obrar en medio de la enfermedad de aquella persona o aquellas personas. Por eso es tan importante unirnos en este momento en oración, en el clamor a Dios. Olvídese tanto de las noticias. Algunas son verdaderas y otras son falsas y otras están en medio. Pero enfóquese en caminar con Dios. Enfóquese en compartir con otros, con su familia, con sus hijos, cómo Dios se ha manifestado en su vida. Y cómo aún en medio de las pruebas Dios se ha manifestado y lo ha sacado adelante. Dios le concedió el don, dice Pablo, le concedió ese don. Está hablando de su vida, el regalo de la vida que Dios le estaba dando. Las dificultades pueden acercarse a otros creyentes según ellos sobrellevan con nosotros las cargas. Si nos ayudamos unos a otros, las dificultades pueden ser usadas para la gloria de Dios. Dios quiere que estemos unidos. Dios quiere que estemos en un mismo sentir y que reconozcamos que Dios tiene todo bajo su control. Y si nos permite pasar por pruebas, también nos puede sacar a través de ellas victoriosos para su honra y su gloria. Es alentador saber que el Espíritu Santo también nos ayuda a través de la oración de los hermanos para llevar nuestras cargas. En tercer lugar, recuerda lo que Dios hace por medio de ti. Recuerda lo que Dios hace por medio de ti.
El versículo 4, la primera parte del versículo 4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En tiempo de sufrimientos, la mayoría de nosotros nos inclinamos a pensar solamente en nosotros. Ay de mí, pobrecito de mí, ¿verdad? Ay, cómo te duele, ¿qué vas a hacer tú? Nos convertimos simplemente en cisternas en lugar de ser fuentes de bendición para otros. Una de las razones para las pruebas es que tú y yo podamos aprender a ser fuertes, a ser fuentes de bendición para consolarnos y animarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios nos está animando a nosotros. De esa manera nosotros también podemos animar a los demás. En cierta ocasión, el pastor de la primera iglesia bautista en Dallas, en Texas, fue pastor por 50 años, el doctor Truth. En uno de sus sermones cuenta acerca de una persona inconversa, una mujer que su bebé murió súbitamente y él entonces ofició su funeral. Más tarde tuvo el gozo de ver a esta pareja convertirse, entregarle su vida a Cristo. Muchos meses después, una madre joven perdió también su bebé y el doctor Truth fue llamado para consolarla y se acercó a ella y trató de consolarle y hablarle de mil maneras, pero esa mujer no encontraba ese consuelo que estaba necesitando. Entonces, en el funeral, la madre que ya había perdido a su hijo, se le acercó a esta mujer y le compartió cómo Dios había sanado su corazón y cómo al haberle entregado su vida, Dios le había consolado y cómo le había dado la fortaleza que necesitaba. Ella le dijo, yo atravesé por eso, yo pasé por lo mismo. Él te va a confortar a ti como lo hizo conmigo. El doctor Truth dijo, la primera madre hizo más por esta segunda madre que lo que yo pude hacer. No importó qué tanto le dije, cuando esta mujer le dijo, ya pasé por lo mismo y Dios te puede consolar, eso fue lo que trajo consuelo a esta mujer. Pablo dijo claramente que no necesitamos experimentar las mismas pruebas para dar el consuelo divino. Pero si nosotros experimentamos el consuelo de Dios, también podemos consolar a otros. También podemos, cuando experimentamos esa tribulación, sabemos, mira, sé que está difícil, sé que es una situación terrible, pero Dios te puede sacar. Dios te puede dar ese triunfo en medio de esta tribulación. Aquí en 2 Corintios, el versículo 7 nos dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo está hablando acerca de esa seguridad. Cuando podemos estar en Cristo pasando por esa situación difícil, sabemos que así como unos ya pasaron, otros también lo van a hacer con la ayuda de Dios. Visto desde esta perspectiva, en el versículo 5, este versículo 5 es muy importante porque dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir. Cuando sufrimos en la voluntad de Dios, somos participantes de los sufrimientos del Salvador, Jesucristo. En la participación de sus padecimientos, las pruebas que soportamos debido a que como Cristo somos fieles en hacer la voluntad del Padre, esto es sufrir por causa de la justicia. Pero conforme aumenta el sufrimiento, también aumenta la provisión de la gracia de Dios. La palabra abunda sugiere la figura de un río desbordándose. Y cuando dice este pasaje,
porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, en ese momento cuando sentimos que ya no podemos más y entra Cristo, entra la consolación de Dios a nuestro favor, entonces podemos sentir esa paz transformando nuestra vida, transformando, dándonos esa mano, levantándonos de ese momento, de esa situación en la que pensamos que ya no podemos más. Él da mayor gracia en ese momento. Hermanos, podemos nosotros venir a Dios, pasar por tribulación, sabiendo que no importa qué tanta tribulación pasemos, de igual manera aún más consolación vamos a recibir de parte de nuestro Dios. Se cuenta la historia de un hombre, de un cristiano, que había sido puesto en la cárcel por causa de su fe y sentenciado a morir en la hoguera. Y mientras él estaba ahí esperando al siguiente día que lo iban a quemar, él pensó y dijo: yo creo que yo no tengo la fuerza para pasar por esta situación. Y tenía una vela ahí puesta en una mesita, y él trató de probar si él iba a soportar ser quemado, y puso la mano sobre el fuego, y solo pudo soportar un poco, y quitó rápidamente la mano y empezó a clamarle a Dios y decirle: Dios, Señor, ayúdame, yo no puedo pasar por esta situación, no creo que pueda soportar tanto dolor. Tú ayúdame en este momento. Por supuesto, el siguiente día, cuando fue puesto en la hoguera, mientras sufría, Dios le daba la gracia para permanecer, para tener la fortaleza, para sufrir como mártir por causa del Evangelio. Es un testimonio de cómo Dios, en toda situación, Dios le puede dar esa consolación para que usted pueda seguir adelante. Ahora podemos entender mejor lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Todos los recursos de Dios que Dios nos da pueden guardarse para uso futuro, o sea, dinero, alimento, conocimiento. Sin embargo, la gracia de Dios no se puede almacenar. La gracia de Dios viene conforme vamos nosotros caminando en nuestra relación, en nuestro compañerismo con Dios. Cuando estamos en ese compañerismo, en el sufrimiento, puede acercarnos más a Cristo y a su pueblo. El sufrimiento nos hace mantenernos firmes cuando Dios nos está sosteniendo. Pero si empezamos a revolcarnos, a quejarnos y a autocompadecernos, entonces el sufrimiento lo que va a hacer es aislarnos en lugar de tomar parte activa. Lo que hace es levantar barreras y no puentes para llegar a los demás. Lo importante es fijar nuestra atención en Dios y no en nosotros mismos. No sé en qué situación esté pasando en este momento. Sé que muchas personas han sido despedidas de su trabajo. Sé que muchas personas no pudieron pagar su renta este mes. Sé que la situación está difícil en todos lados y en todo el mundo. Sin embargo, no se enfoque en usted. No se ponga a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ponga sus ojos en Cristo. Enfoque toda su atención en Dios. Recuerde lo que Dios es para usted, lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios es para ti. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Recuerda lo que Dios hace por ti.
Él está contigo en medio de tus pruebas y hace que resulten para tu bien y para su gloria. Y finalmente, amado hermano, hermano amigo, recuerda lo que Dios hace por medio de ti y permítele ser usado. Permite que Dios te use para animar a otros, para consolar a otros, para ser de una fuente de bendición en estos momentos de crisis. Que Dios te bendiga, que Dios le bendiga. En esta hora vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Dios. Señor, gracias porque tú eres nuestro consuelo. Tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio. Tú eres el que nos ayudas porque nos recuerda lo que tú has sido para nosotros, que has sido un Dios todopoderoso, has sido un Dios misericordioso. Tú ya has hecho tu obra en medio nuestro, nos has sacado del medio de la prueba, de las aflicciones. Y Señor, ahora aquellos que hemos pasado por crisis, por momentos difíciles, momentos de aflicción, tú quieres también que nos recordemos lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Señor, haz tu obra, sé consuelo, sé fortaleza en medio de este caos, de esta pandemia. Señor, haz tu obra en cada corazón. Que aquellas personas que están pasando por crisis, que no te conocen, tienen cierto conocimiento en su mente, pero realmente no te conocen de una manera personal, que tú les ayudes, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les hables a sus corazones. Quita toda barrera de sus ojos espirituales y abre sus mentes, su corazón, para que puedan ver que nuestro auxilio viene de parte tuya, que tú eres el dador de la vida, que en este momento aquellas personas que no saben cómo acercarse a ti puedan decir esta oración diciéndole a Dios: Dios, aquí está mi vida, reconozco que he vivido mi vida de acuerdo como yo he querido, pero en este momento, Dios, te necesito. En este momento reconozco que no soy nada, que, Señor, no soy fuerte como yo pensaba que era, que te necesito, que, Señor, tú eres el único que puedes perdonar mis pecados, sanar mis dolencias y darme vida, Señor, aquí en este mundo y vida eterna allá en el cielo. Tú eres un Dios, no solamente un Dios que está lejos allá en el cielo, eres un Dios que está cerca, estás con nosotros, estás aquí con cada uno de nosotros. Haz tu obra, Señor. Y Padre, gracias por tu palabra. Dígale a Dios: Señor, te entrego mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, toma el control de mi vida, te recibo como Señor y Salvador, recibo el perdón de mis pecados en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que este mensaje sea de bendición y de consuelo para sus vidas. Mantengámonos a distancia, sigamos las direcciones que tenemos que seguir de parte del gobierno. Hagámoslo mejor, pero sobre todo busquemos a Dios. Lea su Biblia. Si no sabe dónde empezar, empiece por la primera carta de San Juan, casi al final, casi cerca de Apocalipsis. Al principio, si tiene una Biblia, al principio está el contenido. Ahí le va a decir dónde está Primera de Juan. Lea Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Y si tiene alguna pregunta, llámenos. Mi número, nuevamente, mi nombre es Daniel Paredes. Esta es Iglesia Bautista Senda de Paz en Upland. Y mi número de teléfono 909-539-8565. Si en algo podemos servirle, si tiene alguna pregunta, llámenos. Estamos para servirle. Que Dios le bendiga.